yo soy Sandra Salazar. Y yo, Juno Raya. Y juntas somos tu dúo favorito. It's time. Es Navidad. Llegó la Navidad. Hola, estamos aquí grabando el 25 de diciembre en Navidad. 25 de diciembre, pum, pum, pum. 25 de diciembre, Pum, pum, pum. Sí, porque es el mero día de Navidad. El mero día. El mero día. Sí, porque mucha gente cree que la Navidad es el 24 de diciembre. Y es en realidad 24 de diciembre, perdón. Mucha gente cree que el 24 de diciembre es la Navidad, pero en realidad es Nochebuena. Y el 25 es el mero día de Navidad. Así es. Donde Santa Claus viaja desde el Polo Norte durante toda la madrugada para traer en algunos lugares algunos regalos. Juguetes. Yo no soy, ¿cómo se dice? Cliente del panzón. Yo solo una vez fui ¿Tú fuiste cliente sí, una vez? Sí. Yo no. En esta época la ciudad se siente distinta. Hoy se siente muy diferente porque no sé cómo sientes el día, normalmente los 25, como es un día de descanso oficial, ¿cierto? Sí. Se siente ¿Cierto? Que es oficial. ¿Tú crees RH sí es oficial? Sí. Se siente como súper tranquilo. Desde mediados de noviembre la ciudad empieza a verse muy luminosa, las casas, la gente se pone de buenas, el tráfico en Ciudad de México se pone de malas. De malas, o sea, un caos. Pero en general como que la gente tiene otra vibra. Como que lo veo como que la gente empieza a cerrar ese ciclo de todo el año. Sí. Y dices, ya nada más llega Navidad, después Año Nuevo e iniciamos otra vez todo. Una oportunidad para iniciar todo de nuevo. ¿Tú eres fan de la Navidad? O sea, ¿si eres como súper de que esperas Navidad todo el año o no tanto? Sí, me encanta. ¿Te encanta la Navidad? Es creo que mi época favorita. No creo, es mi época favorita del año. ¿La tuya? Sí, también. Me encanta también Navidad. O sea, justo como dices de noviembre, cuando cierras Día de Muertos, y dices, ya, es la época, de ahí me encanta esos 2 meses. Soy tan fan de la Navidad que cuando vivía en casa de mis papás, mi mamá quitaba el árbol de Navidad hasta el día de mi cumpleaños, que es el 5 de febrero. O sea, ella todavía lo dejaba todo enero para la Candelaria, ajá. Que es el 2 de febrero, y todavía lo dejaba unos días hasta el 5 de febrero. Órale, sí, súper alargado tu época. Y si por mí fuera, y si las personas de mi alrededor, tanto mis papás en su momento, o por ejemplo ahora tú, realmente me dieron la oportunidad de comenzar a poner el árbol a partir del 4 de noviembre, o del 3 de noviembre, yo lo haría. O sea, sí yo vi TikToks, leí en TikTok que hubo gente que ya cerró como sus adornos o sea, como que quitaron Halloween, pero luego pusieron Navidad, ¿no? Que justo en Estados Unidos, por eso Mariah Carey, no quiero pronunciar porque no lo pronuncio. María Carey. Ajá, no se pronuncia correctamente. Justo termina Halloween el 31 y específicamente el 1 de noviembre ella ya saca sale diciendo It's time. Bueno, y aquí el adorno de aquí, el humilde set se puso a mediados de... O sea, no se puso tan despuesito de Halloween. No. De Halloween. Mediados de noviembre, ¿no? Mediados de noviembre, ¿no? Pero, no se va a quitar hasta tu cumpleaños. Se va a quitar antes. Sí, ya antes. Sí, también ya estoy acostumbrada antes. Y sí da una nostalgia cuando tienes tu árbol de Navidad y tienes adornos. Yo lo que veo de la Navidad es que tu casa se sienta distinto decorada. Sí hay algunas cosas que puedes quitar, por ejemplo, puedes guardar en algún lugar ciertos libros y en su lugar poner un adorno de Navidad.
Ajá. pero cuando los quitas, no sé por qué sí se siente un hueco. Pues sí, o sea, es que se siente bien diferente porque la Navidad es como cargada, es como Sí. con mucha luz, color, así, ¿no? Y si tú acostumbras tener, como en mi caso, adornos un poco más minimalistas, pues cuando cambias la Navidad por eso dices, ay, como que siento que me falta algo, ¿no? Sí. Para ti, ¿cuándo es lo ahora que ya, o sea, como dices, antes en casa de mis papás lo quitaba el 5 de febrero? Ahora, para ti, ¿cuándo es una fecha adecuada para quitar la Navidad? 6 de enero, un día después de los Reyes. 7, ¿no? Yo diría 7 Es que el porque, 6 es o los sea, el Reyes. 6 llegan, No, pero el tú 7. todavía disfrutas, Sí, está tu el arbolito 7. y el 7, ¿no? Sí, el 7 ya es suficiente. Sí. ¿Cuál es el propósito de la Navidad? Las películas nos enseñan que en la Navidad hay una misión normalmente, ¿no? O sea, las películas, por ejemplo, de Como El Expreso Polar, Mi Pobre Angelito, las de Disney de Navidad, entre otras que existen, te enseñan un propósito. ¿Cuál es? Conectar con tus seres queridos, hacer pausas y agradecerle a la vida, justo en este tema de aprendizaje. Te dan ilusión, aunque ya no seas niño, la importancia de dar algo y recibir, y no necesariamente es dar algo lujoso, algo súper caro. O sea, no solo enfocado en dar lo material. Sí, ¿no? o sea, como que es el momento de a lo mejor dejar de ser egoísta y pensar en los demás, ¿no? Hasta Justo. cierto punto, ¿no? Que es también, como tú dices, las películas, el clásico cuento de Navidad, que era el señor Scrooge, que era súper egoísta y atesoraba su dinero y vivió una lección en Navidad. O sea, justo es el mensaje que nos han estado dando a través de los años, pero la realidad y o sea, como que qué significa Navidad, literalmente es el nacimiento de Jesús. De hecho, Navidad, hay mucha gente en el mundo que es que no es católica, que es atea o que tiene otra religión, pero no es extremista en la otra religión. Y se da la oportunidad de tener esta tradición de la Navidad, del árbol, de la cena y demás. Ajá, que justo, ¿por qué no entramos como ese tema de las tradiciones? Tú como desde niña, desde lo que tú conoces como la fecha de Navidad, ¿qué acostumbrabas a hacer? Como todo este tema de la cena, pero algunas otras tradiciones que tú digas, para mí Navidad, yo hago esto, bueno, hacía esto, pero se me quedó, o así que tú estés acostumbrada a hacer en Navidad. Bueno, que más bien en Nochebuena, porque en Navidad realmente nadie hace nada más que nosotros grabar este podcast, pero en Nochebuena, ¿no? Sí. En mi vida hay un antes y después, o sea, un antes es cuando vivía con mi familia y un después que fue una etapa en donde yo comencé a generar mis propios, ¿cómo se dice?, intereses, como ajustar un poco la tuerca y decir, esto me gusta, esto sí y demás. Entonces, hablando del pasado, de mi vida pasada, ¿qué hacíamos en Navidad? La verdad es que era muy bonito esperar esta época porque me acuerdo que, bueno, yo ya había contado en otros episodios que yo vivía en el Estado de México y viajábamos a Ciudad de México, específicamente a Canal del Norte. Ok. Canal del Norte, para quien no lo conoce, es un lugar en donde venden muchas cosas como en La Merced, como en Tepito, pero específicamente a lo que yo iba a Canal del Norte y lo que yo sé que venden, no sé si venden algo más, tú ya me corregirás, íbamos a comprar ropa interior para escolar. O sea, íbamos a comprar calzones de Baby Crazy. Baby Crazy patrocinado. Es que son súper cómodos. Deberían de ver Baby Crazy de adulto con una... ¿Cómo se dice? Adult Crazy. Adult Crazy. Como con un estilo, ¿sabes? Ya más... Pañalesco. No tan pañalesco porque los Baby Crazy son muy pañalesco. Bueno, íbamos a comprar pañales. Calzones, calcetitas, pero no calcetitas de las de tines o así, calcetitas de la escuela de las que van hasta la rodilla. Sí, largas. Ajá. Corpiños seguramente o blusoncitos, ¿cómo se llaman? Playeritas, ¿no? Sí. Que van abajo de la playera. Entonces, para mí, esperar esta época era muy padre porque comprabas cosas.
Después la economía fue creciendo en casa. Oye, nada más paréntesis, o sea, como que hago el match, o sea, como que iban a comprarlo, supongo que por tipo del tema del aguinaldo o eso. ¿Sabe? Nunca pregunté. O sea, pero justo era el tiempo en el que iba, o sea, como que se surtían de esas cosas, ¿no? Sí. Ok. O sea, nunca pregunté si era del aguinaldo. Es porque tienes aguinaldo. Estaba muy morrida para darme cuenta de esas Ajá. cosas, yo supongo. Me acaba de caer como el 20 que seguramente sí. Cuando la economía empezó a mejorar en casa, ya no íbamos solo a Canal del Norte. Como que en Canal del Norte llegó un momento donde la situación ya se paró y ya llegó un momento donde ya no comprábamos ropa interior. No sé por qué. Bueno, y entonces íbamos a Liverpool a comprar ropa para estrenar en Navidad y Año Nuevo. O sea, era bien padre porque te comprabas 2 outfits. Y hoy que soy adulta, me doy cuenta que comprar 2 outfits para una sola persona es demasiado costoso. Sí, o sea, y por ejemplo O sea, en, estrenar, en sí. Liverpool, ¿no? O sea, que ya estás No, diciendo. ¿dije Liverpool? Sí, No, Suburbia. Íbamos a Suburbia. ¿Dije Liverpool? dijiste Liverpool. No, era es parte Suburbia. de mi vida. No, Suburbia. Pero aún así, Suburbia no es un lugar económico. Te encuentras ropa de todo tipo. No a nivel de Liverpool, en caro, pero sí te encuentras Claro. Pues es que más playeritas bien te en salen como en Liverpool 500. la diferencia es que hay marcas, o sea, como Ajá. particulares que vende Liverpool, como de diseñador o tal, y en Suburbia son marcas más de, o sea, son marcas de Suburbia, no son como, por eso es como la diferencia. Entonces, pues íbamos a Suburbia y era increíble porque estrenábamos tanto Navidad como Año Nuevo. Nos reuníamos con la familia, ni me acuerdo mucho, o sea, son muchas cosas que he bloqueado. Como ya se ha dicho en Sí, como ya se ha dicho en múltiples episodios anteriores. Entonces o sea, no me acuerdo si nos reuníamos siempre o tal vez una Navidad sí, otra no y demás, pero justo es lo que recuerdo de la Navidad. Y ya, por ejemplo, o sea, alguna tradición que tuvieran como en... O sea, algo que dijeras, siempre comíamos pavo, siempre había ensalada de manzana o siempre tronábamos cohetes. ¿Hay alguna tradición que hacían? Tronar cohetes, nosotras, o sea, mi hermana y yo no pedíamos tronar cohetes, pero como en la misma calle vivían unos primos, ellos sí eran así como el demonio de Tasmania y demás, de que sí les gustaban como esas cosas, no como Billy y Mandy, Ajá. como Billy, ¿no? Billy es el hermano de Mandy. Billy, ¿no? Ah, sí, porque el otro es puro hueso. Ajá. Ajá, como Billy, así como todos locos. Entonces les gustaba tronar cohetes y a mí me estresaba mucho que ahorita te voy a contar una historia de tronar cohetes si no lo hagan. Pero bueno, tronaban que, no sé, prendían un cohete y, o sea, me daba mucha ansiedad. De hecho, tronar cohetes a mí me da mucha ansiedad como me da ver películas de terror. Entonces me acuerdo que yo me escondía así al lado de los carros y me quedaba así. No, horrible. Pero era parte de la tradición. Posadas, no, fíjate que siempre tuve la ilusión de vivir una ¿Posada? época de posadas. Ajá. O sea, ves que dicen, las posadas empiezan el 17. Ah, y sí, que es terminan como hoy, día tras hoy día 24 tras... o ayer. 24 es la última posada. Ayer. O sea, se supone que es el cierre de las posadas y ya es como la cena. Que porque las posadas también religiosamente tienen que ver con que tocaba las puertas, ¿no? Pero hay, ajá, porque por eso es pedir posada. Pero no Antes de que se aliviara María. sí, pero no sé si eso, o sea, también se hace en todos los lugares en donde se festeja la Navidad o el nacimiento de Jesús, o sea, como aquí en México, que se haga como esa posada de que es una fiesta cada día hasta el 24, no estoy segura que eso sea como generalizado o solo es en México de cada día hacer una fiesta de pedir posada. Creo que solo es el México. Sí, Si no ¿no? me equivoco, en Colombia hay un día específicamente donde prenden las velitas. Así se le llama, el día de prender velitas y la familia prende velas como pidiendo deseos o algo así. Ah, como ok. que creo que cada país tiene tradiciones diferentes. Sí, y aquí en México sí, como que popularmente se hace mucho el tema de las posadas. ¿Qué conlleva una posada? Romper la piñata, pedir posada, tener una velita, cantar en el nombre del cielo, os pido posada, tomar ponche Sí, y ya. sí. ¿Tú cómo vivías esa tradición?
de la Navidad. Ajá. O sea, yo no, como previamente, o sea, obviamente ya en algún momento se ponía los adornos. De hecho, el árbol que se coloca en mi actual casa es el árbol que desde que mis papás lo ponían, o sea, entonces tiene muchos años. Más de 30 y lo dejamos ahí. Ya se ve viejillo. Sí, ya cuando Sí, empezamos posiblemente a poner ya las se ramas, esté jubilando. sí, porque ya poníamos algunos adornos y la rama ya se iba para abajo, ya se... Sí, pero bueno, ese es, me lo regalaron para ponerlo. Entonces, o sea, como que justo siempre recuerdo de poner el árbol. O sea, no hay una cosa como de compras o algo así, o de, como tú dices, de ir a comprar cosas. Más bien, lo que sí tengo mucho en mi mente es ya el día de la cena, que hace poquito, justo mi mamá me platicó que la tradición viene desde que ella era niña, porque justo todas las Navidades, yo creo que cuando se casaron mis papás se pusieron de acuerdo que o sea, no sé cómo fue el acuerdo, pero todas las Navidades era con la familia de mi mamá, o sea, entonces apenas me acaba de platicar la historia que viene desde que ella era niña, y con su hermana y sus primos, obviamente con sus papás, empezó como que esa tradición de hacer la cena y hacer varias cositas dentro de la cena, que dentro de ellas pedir posada, y se han ido como modernizando. innovando, como aquel capítulo que grabamos de la innovación, sí, modernizando, cambiando un poco, pero como que desde allá viene, y yo desde toda la vida que recuerdo es eso, como que reunir con los tíos, o sea, como que con varios tíos, siempre de hecho, o sea, por eso te preguntaba como que algo específico, porque aquí sí me acuerdo que cada quien hasta tenía su platillo estrella, o sea, como que ya tú eras la máster de la pasta, te toca todos los años pasta, y todas las navidades de manzana. Sí, y todas las navidades había lo mismo, que eran varias cosas, como romeritos, pavo, lomo, pasta, ensalada, y ya, entonces como que la cena y luego la parte de arrullar al niño, que eso no sé si todo el mundo lo haga. Creo que las personas que piden posadas sí lo hacen, pero como la gente más adulta. Ajá, entonces... Que arrullar al niño, para los que nos están escuchando en otros países, arrullar al niño es el niño Dios hecho de cerámica. Uh-huh. Y tiene tal cual la figura del niño Dios, entonces lo pones en una mantita y ya lo arrullas como si fuera un bebé. ¿Qué es Jesús? Porque como que luego se confunde eso del niño Dios. O sea, es que se supone que... Es que se supone que es lo mismo. Ajá, pero pues, o sea, el bebé representa a Jesús. Ajá. Porque es el nacimiento de Jesús. Ajá. Pero sí, como tú dices, le llaman el niño Dios. Bueno, entonces era la parte ajá. A ver, pero quien no lo conoce es el del que la señora, que en paz descanse, por eso no se burlen de nada, ni de ninguna religión, ni de nada en general, es el de la señora que lo ponía a bailar así. Ah, sí, la representación. Sí, la señora ya falleció, oye. ¿A poco? Yo no sé. Oye, la señora ya falleció. Entonces era la de era pasito perrón, ¿no? Pasito perrón, ron. Bueno, ese es la figurita que hacía bailar. Era el niño Jesús o el niño Dios. Entonces, en la tradición, creo que pides posada, todo el cántico, y dábamos el recorrido, unos afuera, unos adentro. Peregrinas, y luego ya os pido posada, y ya que sí puedes entrar. Es que no sé como que uno tras otro, pero bueno, la arrullación del niño Jesús, romper piñata, ajá, también clásico, y pues ya, y por ejemplo en mi familia, sí, sobre todo antes, era que nos dábamos regalos todos a todos. O sea, entonces haz de cuenta que... ¿Sí van 30 personas? O sea, no específicamente las 30, se supone que a quien tú quisieras darle, pero sí como que tú llevabas... Claro, si le querías 15 regalos. A 15 o a 20 se los dabas a esas 15 o 20 personas. Ajá, entonces era como una actividad muy larga, porque entonces era como de Sandra para June. Y ya pasaba un rato porque era de tal a tal y así. Y luego de June para Sandra y así. Y eso era muy bonito, o sea, como que es de las cosas más bonitas que
que representaba la Navidad. Porque más allá de lo material es el momento de compartir y de la emoción y de la bulla que se hace en ese Y que momento. todo el mundo está como atento Sí. a ver, ajá, a quién nombran. Y además, o sea, creo que o sea, más emocional es como que se repetía año con año, con año, con año, con año. O sea, como que es algo ya de una tradición que pasaba exactamente lo mismo, comías lo mismo, llevabas los mismos regalos y son las mismas. Y se ha modificado. Actualmente, por ejemplo, ya últimos años nada más festejamos en Petit Comité, pero sí conservamos muchas tradiciones, Sí. y sobre todo pues esa parte de conmemorar todo esto que viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Entonces, o sea, yo amo la Navidad. Oye, pero también algo que es de tu familia, no sé si eso también lo hacían desde antes, son las actividades. Yo aprendí a hacer actividades, no por capacitación, pero, o sea, como actividades en reuniones familiares por tu familia. O sea, porque, por ejemplo, cuando nos hemos reunido, nada más como tú dices, en Petit Comité, hacemos algo. Que, por ejemplo, el 15 de septiembre, ¿no? Yéndonos a otra festividad, te tapan los ojos y ponle el escudo a la bandera, ¿no? O sea, en vez de la cola al burro, el escudo a la bandera. En Navidad, el año pasado pintamos unas Figuritas figuritas. navideñas, ¿no? Unos muñecos de jengibre. En algún año hubo un memorama. Ujú. Y así, o sea, la verdad es que valoro mucho como esas actividades porque te conectan más allá de lo material. Sí, o sea, justo siempre o sea, como que hay una parte dentro de toda esta, como, ¿cómo se dice? El ¿Lista? minute by minute de las actividades, o sea, cena de 9 a tal, ¿no? Y en algún punto es como juegos o actividades. Sí. Y entonces se hacen juegos o dinámicas y pues como que cada quien también lleva premios y ya tú ganaste y te ganas esto, te ganas el otro. En mi casa, por ejemplo, yo no tuve intercambio hasta que fui adulta, hasta que gané mi propio dinero, hasta que ya fui, o sea, crecí prácticamente. Me acuerdo que este tema de los intercambios yo lo veía con mi madrina. Entonces, la persona que es mi madrina, en general, todos mis tíos y ellos económicamente siempre estuvieron bien, o sea, estables y demás, que hasta ya he contado otros episodios que ella era como una persona a quien yo Aspiracional, ¿no? aspiraba a ser, como quien aspiraba a ser. Entonces, ellos sí hacían siempre sus regalos. Había ocasiones donde nos invitaban. Creo que cuando era muy pequeña nos invitaron unas cuantas veces, después nos dejaron de invitar, ya sabes, o sea, típico de las relaciones familiares, donde te distancias y demás. Y llegó un momento donde a mí me invitaba otra tía, o sea, que era hermana de mi papá y ella iba mucho con ellos, entonces ella me invitó. Y me acuerdo de un regalo y de la ilusión que te da, o sea, real, a mí me encantan los regalos, me encantan las sorpresas, pero ni siquiera es hablar de una sorpresa de que dame Gucci, ¿no? O sea, no. Para cosas caras, creo que coincidimos, tú Tú te las compras. compras, ajá. Entonces, siempre tenía la ilusión y en algunas ocasiones, muchas ocasiones, mi madrina, cuando yo no iba, me mandaba mi regalo con esa tía. Me llegó a enviar que unos lentes, que una cajita de madera en la que actualmente tengo mis hilos y demás, pero una de las que me marcó mucho fue que en una Navidad todos recibían regalos, todos, 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 pero creo que no sé si sabían, la verdad es que lo dejamos en incógnito, no sé si sabían que yo iba a ir a esa Navidad o no, pero me acuerdo que fuimos a un mercado y la tía que me llevó, o sea, a mí me gustaban mucho los Rugrats y me compró un peluche de Tommy, Ajá. pero me distrajeron. O sea, yo lo vi en el mercado y yo dije, ay, qué bonito peluche, es de Tommy. Y ya te dijeron como, mira los merengues. Ah, sí, vámonos a otro lado y demás. Y la tía lo compró. Pero qué padre porque fue el único regalo que recibí ese día. Ok. O sea, es como la ilusión de niña de ver que no es la obligación de nadie. O sea, la neta es que no es la obligación Ajá. de nadie darte un regalo. Pero qué padre que tuvo ese gesto porque todos recibieron un regalo, yo no iba a recibir. Si no hubiera sido por ella, yo me hubiera quedado sin un regalo. Entonces estuvo muy padre ese detalle. Ajá. Y la neta es que ahora me da vergüenza porque haciendo esta recapitulación yo nunca llevé un regalo. No, pero tenía eras niña, dinero. ¿no? Pues sí, pero mis papás tampoco tenían la Ah, lana para un regalo. sí, o sea, como que al final de cuentas también es como,
Sí, no se trata como de, ay, ¿quién da más regalos? Ni nada, ¿no? Y además por lo del tiempo que dices que pasó esto, pues tú eras chiquita. Sí. O sea, tampoco es como que tú pudieras decir, voy a ir a comprar mis regalos, Ajá, ¿no? no. O no comprar, pero hacer un regalo, ¿no? O sea, como... Y en casa de mis papás, ya justo como tú dices, en Petit Comité, ya cuando ya tuve una estabilidad económica, yo ya trabajaba, ganaba mi propio dinero, que fue ya cuando te conocí. Imagínate cuánto tiempo pasó. Yo fui la que dije, pues les voy a comprar un regalo a cada uno. Mis papás se enteraron y ellos ya estaban bien económicamente y ellos también decidieron a la par comprar O sea, tú regalos. hiciste realmente esa tradición de la compra. O sea, entonces antes más bien era como eso de ir a las tiendas a comprar en estas fechas, pero no era que se acostumbrara a dar el regalo. Cada quien no. O sea, por ejemplo, mis papás cuando ya estaban bien, antes Ujú. de que iniciáramos esta tradición, ellos sí nos compraban un regalo a cada una, Ujú. pero ellos no recibían un regalo. Ya, ajá. O Sí, sea, o sea, les compraban un regalo, pero no era así como de que todos nos no. regalamos. Ajá. Ajá. Hasta que yo puse esa tradición y ya. Y ya todos se Duró regalan. poquito, pero unos 4 o 5 años, pero ya, duró ahí lo que tenía que durar. No, yo creo que más. Y ya. Y en tema de comida, por ejemplo, me encanta, tú dijiste costillas, no, lomo. Lomo, Me encanta el sí. lomo, ya me acordé. Sí, lomo, pasta. Ah, fíjate que Pasta, yo no soy ajá. tanto de comida navideña. O sea, me gusta mucho la fecha y me gusta mucho, sí, como todo esto que ya platicamos, pero no me encanta la comida navideña. Es muy pesada. Ajá. ¿O por qué no te encanta? Pues sí, yo creo. O sea, como que todo trae como, bueno, el pavo, no sé, pero no me encanta. A mí sí. Luego este lomo trae como una salsita como adobada, pero es como, o sea, no Con un mal. panecito o ya lomo en una torta. Torta de lomo. O sea, bien, pero no es como mi hit de la Navidad, la comida, ¿no? ¿Tú tienes, por ejemplo, en tu tradición, comida específicamente de Navidad o Año Nuevo o van rotando? No, te decía que siempre es la misma, pero es todo. O por lo menos cuando es con toda mi familia. Pero repites en Año Nuevo esa comida. Ah, ya. O dicen, un ejemplo, o Ujú. este año en diciembre, este año en Navidad, bueno, Nochebuena vamos a comer lomo, porque el año pasado comimos lomo en Año Nuevo. Sí, o sea, como te digo que mis papás como que tuvieron un acuerdo o algo así, siempre recuerdo las Navidades con la familia de mi mamá y los años nuevos con la familia de mi papá. Entonces, pero también se hacía platillo decembrino, pero ahí sí era cambiante. O sea, como que un año era lomo, porque éramos más poquitos con mi papá. Bueno, a veces muchos, a veces poquito, pero también era lomo, bacalao, todo lo clásico. Pero ahí tiene todo el sentido de que sea distinto, porque no son las mismas personas. Y sí, y ya lo habías dicho y mi retención estaba... Sí, y yo como lo dije Como lo anteriormente. dije anterior, Como que, esa frase cómo me revienta cuando están brindando un servicio. como te lo dije anteriormente. Como te lo mencioné en el correo anterior. Como te lo mencioné anteriormente. Todas las navidades eran con las mismas personas y los años nuevos Con con otras mismas mismas personas. con otras personas, pero la Otro misma. grupo. Pero siempre los platillos son decembrinos. Sí. Y aunque fuera lo mismo, por ejemplo, aunque comieras lo mismo bacalao en Navidad y en Año Nuevo, el sazón es totalmente diferente. Sí, claro. Cómo lo Que preparan por y ejemplo a mí no demás. me gusta el bacalao, A mí no tampoco, me pero- gustan los romeritos, no me gusta Los romeritos son los que es una hierbita que le van sacando las hojitas. Sí, son hierbitas y hacen como tortitas de camarón. Es rarísimo. O sea, no sé quién inventó ese platillo. O sea, son unas tortitas de camarón y creo que es camarón seco. O sea, que no es como el marisquito que te comes en fish. Sí, O sea, cierto. como un Como camarón, charales. como un camarón seco. Charales. Y- Secos. Porque, Pero es camarón. porque el camarón o sea, la palabra camarón a mí se me viene a la mente Un camarón. el camarón grandecito, el que es Sí, casi considerado crudo. una cucaracha del océano. Ah, ajá. Bueno, esos son camarones secos. O hacen una tortita, no sé cómo la preparan, con hierbas, que son los romeritos. Pero sí, o sea, además de que ya eso ya es raro, a alguien se le ocurrió decirle, ponlas en mole. Sí,
Qué raro. Entonces es como en mole. Oye, sí escucho mucha gente que dice, A mi papá le gusta eso. O bueno, ya no sé si ahorita, pero no, de que él lo comía esperan. eso. Sí, De él que comía dicen, romeritos. Sandra, a ti te sale increíble los romeritos, tú hazlos. Sí, él siempre decía los romeritos y así. O sea, ya hablo en pasado porque te digo que ya cambió la tradición y ya ahorita es Sí. más petit comité. Seguimos comiendo como esa parte del lomo y tal, pero por ejemplo los romeritos a mí nunca me gustaron. No. No soy fan. El pavo no soy fan. O sea, yo el lomo. Me quedo Sí. con el lomo, pasta y ensalada. ¿Tú ayudabas en algo en la comida? Mi mamá era la señora de la ensalada de manzana. Ah, es lo más fácil. Dice que te tocaba lo más fácil, ¿eh? Claro, Nada más ahí eso, fuera. eso era lo que mi hermana y yo hacíamos. Qué mal, ¿no? No. Que minimices No, no el minimizo. platillo de mi mamá. No es un platillo, Es un es un platillo. postre. No, no es un postre, es una ensalada. Si no sería el postre. El Pongan- postre es un pie, Oye, es qué buen tema. un postre es un pastel, un pie, una gelatina. Como se dice el nombre, ensalada de manzana. En mi cultura, Es una la ensalada. ensalada de manzana y la ensalada de zanahoria son un postre. A veces ese postre se acompaña con la comida y se vuelve ya. Pero es que yo lo comía ya después. No, aquí es como tu lomo, ensalada torta. de manzana. No, la torta ya es como de recalentado. O sea, es como que si tú te sirves pasta, ensalada de manzana y lomo. O sea, es un platillo. Y de postre hay un pie de zarzamora. Yo lo que comía casi siempre, tanto en Navidad y Año Nuevo, eran estos, ¿cómo se llaman? Que traen los huesitos. Costillas. Costillas a la barbecue. Y en algún momento, no sé, o sea, todo sale por innovación. Creo que en mi casa no había en ese momento dinero para hacer una cena de Navidad, o sea, la estaban pasando realmente duro. Y mi mamá en esa época, con las cosas que tenía en el refri, inventó como si fuera una pizza sin pan, pero era como de este grosor. O sea, no me acuerdo qué le ponía específicamente. Yo creo como un tipo pastel de Ándale, algo. pastel, Ajá. pero lo inventó. Ajá. O sea, como que dijo, a ver, tengo Pero en jamón. otro momento que no había las costillas. Sí, no, sí, las costillas Ya eran un fue privilegio. ajá, fue después. No, en alguna de esas En épocas alguna donde pero cuando la no economía había no estaba bien. costillas comían ese pastel que así. Bueno, tú no veías Friends, pero una vez Rachel hizo una receta y tenía muchas capas, que es así como lo estoy entendiendo, y era como muchas capas, pero la mensa se equivocó y como que lo combinó con un postre. Entonces de pronto era como una capa de jamón, una capa de mermelada, una capa así. Ándale, pero era puro salado. Y sí lo cocinó en el horno. Ajá, En el yo creo horno que sí era como de... un pastel de Sí, algo. pero Ajá. bueno, me acuerdo que tenía... sabía como un poco a una pizza de hawaiana. Te digo Ah. sin pan, pero era como tú dices, un pastel, ¿se le llama? Pastel de carne, algo así. Sí, es que hacen como pastel de Bueno, carne. tenía como jamón, piña, queso y así varias cosas. Y otra cosa, ¿no? Y entonces otra vez repetías la capa. Y me acuerdo que fue así un hit porque nos encantó y demás. Y ya cuando ya había la oportunidad de comer lo que sea, llegó un momento donde ya pedíamos ese invento. O sea, Oigan, ajá. ¿y ahora qué quieren comer? Ay, pues es lo mismo del año pasado, me encantó. Pues justo eso es como la tradición, ¿no? O sea, como cuando creas una tradición y ya es como que tú comías, le hubieran puesto un nombre, ¿no? El pastel hawaiano, ¿no? Porque dices que sabía como a pizza, ¿no? Sí. Así, o sea, al final es como creas una tradición. Y yo he visto que mucha gente que no me tocó, porque te digo que siempre es muy tradicional y muy o sea, como que siempre era lo mismo, pero he visto que hay gente que come como tipo pozole o sí, ¿no? Sí, muy mexicano. Sí, que dicen, nosotros cenamos pozole en Navidad. O, pues sí, ¿no? Es lo que más se escucha. Tengo una tía que siempre hace pozole. ¿En Navidad? La eventualidad que sea, es tu cumpleaños. Bueno, es su cumpleaños o ya es una fiesta, pozole. 15 de septiembre, pozole. Pero es como algo que le sale muy bien. Ajá. Y que todo mundo es de, ya nos invitó a su fiesta, ¿va a ser pozole? ¿Sí o no? Entonces ya es como una tradición. Me acuerdo de la magia de la Navidad, específicamente de Santa Claus, cuando era
pequeña y justo me fui a donde me fui, no me acuerdo, pero como que ese fin de semana hicimos pijamada en otro lado, creo que con la casa de mi madrina o algo así. Entonces, pues yo me fui y me acuerdo que ya dejamos la casa cerrada, luces apagadas y todo. Y cuando regresé, en mi mesa, en la mesa del comedor, estaba una taza de Kiko con quises. Ujú. Kiko, el del Chavo del Ocho. A mí me pareció impresionante y todo el tiempo en mi mente estuvo dando y dando vueltas de, Porque pero apareció. cómo, pero cómo, pero cómo, pero cómo, pero fue Santa Claus, o sea, fue la magia de la Navidad. Y es como lo más que me trajo el Santa Claus, ¿verdad? Santa Claus, ese y una maicín fotógrafa, no, modelo. Y tenía una camarita, entonces la maicín tú la acomodabas y según le tomabas fotos. Es lo máximo. A mí nunca me trajo nada Santa Claus, pero no, o sea, no es como algo que yo diga, no, o sea, como que yo nunca en mi historia fue, vienes, le pedimos a Santa Claus en esta Sí. casa, ¿no? En las tradiciones navideñas, para las personas que trabajan, también hay unas tradiciones laborales, Claro. como el intercambio, o laboral, no dejemos en lo laboral, laborales o de amigos. Ujú. Y normalmente existe el famosísimo intercambio también con ellos, que con la familia en muchas ocasiones he visto que la gente dice, ay, una taza, ay, esto, ay, el otro. Pero la verdad es que es muy complicado participar en un intercambio y cumplir las expectativas. Y también todo tiene que ver justo con, o sea, es que hoy valoro muchas cosas. No sé si por la carencia que en algún momento tuve, o no sé si porque soy muy empática o no sé por qué, pero valoro muchas cosas y el hecho de que alguien te dé una taza o lo que no esperabas, o sea, por ejemplo, ¿puedo decir lo que me tocó el año pasado? ¿De qué? ¿De algo? No, de un No regalo, sé, o ¿no sea, es que sabes? no... A veces es injusto este intercambio, o sea, no está equilibrado. ¿A qué me refiero? Tú regalas una bocina de marca, una Ah, bocina que ya. suena bien. Pero es que eso no era del intercambio. No, pero son de esas actividades que tú haces y pones un presupuesto. Ajá. O sea, sigue siendo parte de actividades de Navidad. Tú regalas una bocina de tal marca que se escucha bien, que cuesta 700 pesos. Pero porque se estableció que el mínimo Presupuesto era era eso. 700. Entonces de repente te llega una bocina de Temu. Y dices, en ese momento sí te saca de onda y dices, o sea, ¿por qué participamos en estas actividades si no vamos a cumplir? Después, la parte empática en donde me pongo a pensar es, pues bueno, está padre, o sea, la persona hizo el esfuerzo, espero que así sea, ¿no? O sea, porque también es un ganar, o sea, un 50 y 50, puede ser verdad o puede ser mentira. La persona o la familia hizo su esfuerzo en comprar esta bocina de Temu y vivir la actividad y participar. Si es eso, pues qué padre, ¿no? O sea, porque también es importante valorar. Pero si no es eso, ¿qué pedo? O sea, ahí es donde no está chido. Y es eso y pueden ser muchas otras Sí, situaciones. normalmente pues es todo lo que critican en los TikToks y en varias cosas y memes de los intercambios, de que pues obviamente, o sea, cuando tú estás como en la parte criticadora, es como de que no ma, yo hice mi esfuerzo y o sea, como que dijimos de tanto presupuesto Sí. y me esforcé por dar un buen regalo, por ver los gustos de la persona. Y el clásico de, a mí me regalaron una taza con chocolates, ¿no? O sea, por eso es la burla de la taza de chocolates. Sí, porque tú regalas por ejemplo, una mochila Ajá. y tú recibes una taza de chocolates. Que como dices, creo que lo importante más bien, o sea, no es el costo ni el artículo, sino como la intención con la que lo diste. O sea, porque puede ser algo muy pequeñito. Es más, puede ser una carta. Pero si tú ves que la carta tiene sentimiento, tiene como una dedicación, o sea, que es alguien que se esforzó por darte algo bonito, no importa lo que cueste. Sí.
que más bien la crítica es cuando es como, ay, ni siquiera me acordaba del intercambio y un día antes te compran la taza de la esquina de, o sea, como que no le echaron o sea, ganas a algo que tú, o sea, Ella como se que no es acordó. equitativo, ¿no? Sí. Ujú. Hablando, eso tiene mucho sentido, no tiene que ver con Navidad, pero el año pasado, si no me equivoco, me regalaron, y fue un regalo que me hizo llorar, con una amiga. Estábamos casual, nos reunimos en una plaza y demás, ¿no? Entonces me dice, te tengo un regalo, cierra los ojos, y ya me lo da. Y cuando abro los ojos era una bolsita transparente, de esas que tienen cierrecito, o sea, la voy a tratar de describir. Es una bolsita transparente con un cierrecito. La bolsita tenía estampado como unos ositos, y dentro de la bolsa estaban toallas húmedas, un labello, unos chicles, ¿qué más tenía? Unos jaboncitos para cuando estés en la calle, que son secos, y ya después cuando los mojas ya se hace el jaboncito. ¿Qué más tenía? No sé, pero tenía como muchas cositas así para viaje y una carta. Y cuando me lo dio, y hasta mira, me da sentimiento porque es como muy, ¿cómo se dice? Como muy bonito, porque me dijo, sé que tú sales de viaje por el trabajo y yo pensé en ti para que, mira, tengo estas mentas para que cuando hables mucho no se te seque la garganta. A veces cuando hablamos mucho también se secan los labios. Tienes un labello y por si, por ejemplo, necesitas limpiar algo, la mesa o demás, aquí tienes esto. O sea, para mí fue uno de los regalos más Sí, bonito. valorados. O sea, justo es eso, ¿no? Como que es alguien que está pensando en ti, que se tomó su tiempo, o sea, y no importa el costo del regalo, sino como que la intención con la que te la dio y que pues es alguien que evidentemente con ese regalo se ve que le importas, ¿no? Sí. Sí, porque aparte no éramos amigas de años, de la vida. No, y tú, O sea, no éramos amigas. no, éramos amigas de hace muy poquito tiempo, y a mí así me dio en todo el corazón. Y como tú dices, no fue o sea, sí fue un regalo que al final tuvo un costo para ella. Sin embargo, no fue Gucci, por ejemplo, ¿no? Ujú. Pero fue algo tan sentimental que yo lo tengo súper en el corazón. Sí. Sí, o sea, como que es la intención, ¿no? Sí. Que también alguien si regala Gucci o regala Balenciaga o regala cualquier marca Es con con una una bonita intención. intención, yo lo recibo muy bien. Adelante, regálenmelo. Pero no lo pidas, o sea, ¿Cómo? o sea, no lo pidas. ¿Yo? No, la gente que, no, ¿Y yo? no, la gente en los intercambios, yo he visto que dicen, ay, no, pues tú deberías de regalarme tal cosa de tal marca, güey, cómpratelo tú. Cuando pides, cuando exiges es porque tú puedes dar y porque tú estás dando también. Ah, sí. Yo por eso a mí me gustan los intercambios, como decir, en los intercambios, sorpréndanme. O sea, real a mí ni me gusta decir Le regalan un de que bigote falso, ¿no? pues no, así como tú dices, yo soy de bien recibido y si yo quiero unos tenis, yo me los compro. O sea, todo es bien recibido, incluso lo de marca y carísimo. Sí, lo importante es justo eso, y lo que se valora es que, o sea, como el mensaje es que se acuerden de ti, qué bonito, que piensen en que, ay, te voy a regalar esto, o sea, porque la intención también se siente a través de las cosas que tú das, porque le estás dando la energía. Ajá, que volviendo y quitándole la parte de los regalos o los intercambios, que al final de cuentas, pues hay unos intercambios de actividades que son muy forzadas, como las del trabajo, Ayuda. como o algunas otras. O algunas reuniones de amigos en donde sí, tienes que también, estar. o sea, o que a lo mejor la reunión sí la quieres, pero dices, híjole, yo no quisiera el intercambio, pero vale, entro al intercambio. Pero quitando esa parte que a algunos incomoda como este tema, pero acabas de decir eso, o sea, al final, ¿por qué se hace el intercambio? Lo dijimos hace ratito, porque la Navidad representa un momento de dar, o sea, de no irte a comprar tú algo, sino como de que todos pensemos en dar cariño, amor, Tiempo, tiempo, un obsequio. risas. Ajá. Sí. En mi nueva vida, en las últimas Navidades, también han tenido un tema de marcar mi esencia, marcar mis recuerdos. Porque cuando tú creces, a veces te quedas como con los recuerdos, o sea, piensas que tal vez porque para mí la Navidad se siente cálida. Ujú.
A veces yo me ponía a pensar en algún momento, ¿algún día volverá a sentir una Navidad cálida? Porque justo tú vives con ciertas tradiciones que al final cuando tú tomas la decisión de tomar tu camino, pues está cañón volver a sentir ese calor de la Navidad que sentías antes. Y no es igualarlo, sino... Sí, como que volver a sentir la misma calidez. Sí, y afortunadamente caí en blandito, me arroparon muy bien y demás. Entonces la Navidad, sí, o sea, solo hubo una Navidad en donde fue como la transición y de ahí en fuera, pues le agradezco a la vida. Sigue siendo o sea, como una fecha bonita, ¿no? Sí, porque también es una fecha, la Navidad, en donde es un poco melancólica. Sí, y a veces es como que o sea, también es de agradecer todo lo que tienes, o sea, independientemente de dónde la pases y si comes pavo o no, o sea, ya hasta me sentí mal de decir que no me gusta la comida navideña, porque, o sea, también volteas a ver alrededor y hay gente que, pues, no tiene la oportunidad ni siquiera de sentir que es Navidad, ¿no? O sea, para algunas personas es otro día horrible. Ay, ese tema me pone... No. ¡Corte! El día de hoy, 25 de diciembre, tú pues pone sentimental mucho eso. Como pensar que, y no quiero sonar como, ay, que seas que yo sea el foco de atención, ni nada, pero sí hay gente que no puede sentir esa calidez por muchos aspectos. Porque no tiene la familia, no tiene los recursos, o sea, y la familia no es necesariamente la no gente tiene de tu como sangre. alguien alrededor con quien pasarla, ¿no? O con quien compartir. Exacto, no tienen los recursos, porque he llegado a escuchar gente que dice, he leído en TikTok, gente que dice que durante muchos años quisieron comprar un árbol de Navidad, pero que no tenían la oportunidad porque justo hay otros gastos que solventar y que no tuvieron una Navidad durante mucho tiempo hasta que la oportunidad llegó. Sí. Entonces son temas... Sí, o sea, y justo hay personas que pues ni siquiera pueden hablar de una cena, de un árbol de Navidad, entonces creo que lo más importante o reflexionando en este momento es también un tiempo de agradecer todo lo que tenemos, a nuestras posibilidades y de valorar. Sí. Y sí, pues obviamente con este tema de valorar y dar gracias, compartir lo más posible que podamos, ¿no? Ayudar a los demás en la medida de lo posible. Si tú conoces, por ejemplo, no sé, o sea, porque también me quedé mucho con eso en algún momento, ¿no? De que justo conocí gente que no tenía ni para una cena. O sea, más allá de lo que les conté ahorita, gente que no tenía ni para una cena. Entonces ese día lo que hacían es irse a dormir temprano para que sus hijos no pensaran no resintieran como esa parte. En que el no tener que cenar, ¿no? Ajá, no pensar en la Navidad, porque para ellos era un día normal y hasta es de ni hagas fiesta ni toques el tema porque... Pero está bien cañón. Sí, o sea, que ahorita como que ya lo sacamos como, tú dices que viviste el conocer gente así, pero realmente es el cuento de Navidad. Cuento de Navidad trata de esa familia que no tiene ni para comer, o sea, que no tiene para un pavo, para tal. Y entonces, justo está al otro lado que es creo que se llama, o se apellida Scrooge, y que es el que le da la lección, el espíritu de la Navidad, de que, a ver, tú tienes tanto y no compartes, y eres como súper, pues así como que guardas tu dinerito y todo, ¿no? Entonces, como que es una época de compartir, de valorar, de dar gracias, y también o sea, ahorita hicimos una reflexión, pero también de ser feliz y de festejar, y de estar a gusto, ¿no? Y de disfrutar lo que tienes. Y de disfrutar lo que tienes. Tú ya llorando por todo el día. Puedo continuar. Ay, es que es lo peor. O sea, Dios quiera que ya no... El rey de la Navidad quiera que no me ponga sensible. El rey de la Navidad. O sea, Santa Claus. Que no me ponga sensible porque todo el día, a veces todo el día ya estoy llore. Pero bueno, cuéntanos. ¿Qué hiciste en Navidad? Llorar. No quiero. Pero
bueno, hay temas que me ponen muy sensible, tal vez porque pues se vivió más, o sea, no en carencia, porque no quiero decir eso, no se vivió en carencia, sin embargo, a lo que era como mi, ¿cómo se dice? Pues a lo que es tu realidad, sí hubo cosillas que fueron muy, o sea, lo que yo valoro mucho es que lo hicieron muy bonito. Ujú. O sea, eso, que no sé cómo lo hicieron y es la magia justo de De la de Navidad. hacer realidad las cosas y que en mi casa nunca faltó un árbol y que en mi casa nunca faltó una cena. O sea, ¿sabes? Como ese tipo de cosas es Sí, lo padre. qué bonito, ¿no? O sea, justo agradecer que a pesar de cualquier cosa, te hicieron momentos bonitos, ¿no? Sí. Y pues coméntenos por acá en la cajita de comentarios ¿Cómo están pasando su Navidad? qué cenaron. Nosotras ya, me regañan siempre cuando digo nosotros porque dicen, pero ¿por qué nosotros? Bueno, nosotras ya les platicamos un poquito, pero puede ser alguien que diga, a mí me vale su reflexión y me vale todo, yo estoy crudísimo y yo es así como la paso, está también cool, está padre, coméntenos. Si es- O no soy familiar y salgo con amigos, ¿no? Porque hay mucha gente que O- la pasa justo O en hago los- un maratón de Harry Potter. No, o en los bares, restaurantes, Ajá. o sea, hay muchos estilos de cómo pasar la Navidad, pero el más, Tradicional. no, pues más allá tradicional, lo que dicen los libros y demás, ha sido como esta etapa. Pues sí, es como, ajá, pero como ustedes lo festejen, Cuéntenos. o si ahorita ustedes más bien dijeron, la Nochebuena no se festeja, yo estoy festejando hoy, estoy aquí en Fishers tomándome unas cubitas, coméntenos, platíquenos, y nos vemos próximamente en Año Nuevo, disfruten el holiday break. Disfruten su día libre porque, ay, es muy raro, ¿no? Se supone que el gobierno, el trabajo y Todos se van de vacaciones. no, el gobierno, el trabajo, o sea, y la religión, al igual que la escuela y demás, se supone que no están, Unidos. unidos, pero casualmente te dan el 25 de diciembre, tun, que tiene que ver más con, ya aprendimos con la religión, Sí. la Navidad. Esto es muy raro, pero disfruten los días libres que les dan. Disfruten, hagan un maratón de tu dúo favorito. Nos vemos en Año Nuevo. Comenten, suscríbanse. Y yo soy Sandra Salazar. Yo y uno en raya. Y juntas somos Tu tu dúo dúo favorito. favorito. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!